Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad le vamos a exponer nuestro examen T1. Los integrantes somos Zapata Cuba, Rommel Joseph, Vela Mesías Sebastián, Cervantes Vargas Natalia, quien les habla. Primer artículo de investigación. Efectos del vendaje neuromuscular con método independiente o complementario al tratamiento fisioterapéutico en el manejo del dolor cervical. La metodología empleada, investigación descriptiva. El objetivo del estudio, analizar los efectos del vendaje comparados con un programa de fisioterapia y los beneficios adicionales que podrían obtenerse si estas dos terapias se combinan en el tratamiento del dolor de cuello. Tipo de investigación, explicativo. En los resultados hubo diferencias significativas por distribución y por género, estrato socioeconómico, edad o nivel educativo, ni por el consumo de medicamentos ni por reposo o palpación. Sin embargo, hubo una diferencia en los siguientes grupos de intervención con fisioterapia y fisioterapia más vendaje. Opinión grupal. Nuestra opinión fue, este artículo es muy interesante y explicativo. Ayuda a entender la valoración de combinar simultáneamente ambos métodos. En este caso, la fisioterapia más el vendaje neuromuscular. La introducción. El dolor cervical es un problema de salud común en todo el mundo. Se presenta en personas de todas las edades, desde la niñez hasta la vejez, llegando a aumentar su prevalencia con la edad y alcanzando un pico entre los 54 y 64 años de edad. Por lo tanto, el vendaje neuromuscular es aplicado en lesiones cervicales agudas para reducir el dolor y mejorar el rango de movimiento teniendo comparación con técnicas manuales y obteniendo resultados similares. El objetivo principal es analizar los efectos del vendaje en la reducción del dolor cervical. Frente a los efectos de la fisioterapia, así como los beneficios adicionales que se podrán obtener si se combinan estas dos terapias. Para el manejo del dolor cervical y así los resultados del tratamiento complementario se modifiquen según el orden de aplicación del tratamiento del vendaje neuromuscular. Bueno, a mí me toca lo que es la hipótesis. El vendaje neuromuscular puede tener efectos similares a la fisioterapia en cuanto a la reducción del dolor, mejora de movilidad articular y la fuerza muscular. Aunque se pueden obtener mejores resultados si se complementa con la fisioterapia con vendaje neuromuscular, que cuando se aplica de forma independiente. Asimismo, cuando el tratamiento complementario consiste en un vendaje neuromuscular previo a la fisioterapia, este puede fortalecer a mayores beneficios que si se aplica de forma inversa, o sea, independientemente. Pasamos a lo que es las intervenciones independientes. Acá encontramos la A y la B. En la A es lo que el calor húmedo, el que el fisioterapeuta incluyó. También encontramos lo que es la modulación de alta frecuencia en 100 hercios, que es el tipo TENS, que es la estimulación electronerviosa transcutánea, al mismo tiempo durante 20 minutos. También encontramos lo que es masaje sedante en toda la región cervical durante 15 minutos y técnicas de facilitación neuromuscular propioceptivas, específicamente al estabilizar rítmicamente la columna cervical. Y en la B encontramos que el fisioterapeuta incluyó y también aplicó en la cintura, aplicó en la cinta neuromuscular en corte I, como vemos acá en la imagen, para la técnica muscular inhibidora con una tensión del 10%, aplicada sobre el extensor muscular cervical que presenta espasmos musculares, con base en la primera vértebra torácica y anclado en lateral del extremo superior del cuello. Ahora pasamos al segundo artículo de investigación, que vendría a ser la efectividad del vendaje neuromuscular propioceptivo en pacientes con dolor cervical mecánico crónico en un hospital estatal de Lima, Perú. La metodología empleada es la investigación descriptiva. El objetivo de estudio es determinar la influencia de la aplicación del vendaje neuromuscular propioceptivo en pacientes con dolor cervical mecánico crónico.
El tipo de investigación que encontramos aquí es el explicativo. Como resultados podemos ver que mejora el índice de la discapacidad cervical en los pacientes con dolor cervical crónico, y en el grupo experimental los pacientes obtuvieron mejores resultados en sus puntajes antes de la aplicación del vendaje neuromuscular propioceptivo. Nuestra opinión grupal es que encontramos este artículo muy interesante e instructivo, explicando la reducción del dolor cervical crónico y la efectividad del vendaje neuromuscular propioceptivo y cómo es que nosotros debemos trabajar en ello. Ahora le paso con mi compañero Rommel que va a seguir explicando. Y bueno, en la introducción, el dolor del cuello crónico se asocia con una variedad de signos y síntomas, como el nerviosismo y las alteraciones de comportamiento. Esta lesión es muy común en la práctica médica y en la recuperación de los pacientes. Además, afecta en el estado funcional del paciente, interfiriendo en las actividades básicas como el sueño, el descanso, en el cuidado personal y en las actividades laborales. En materiales y métodos, el diseño de población de estudio se utiliza un enfoque cuantitativo, que se trata del estudio causo-experimental con un diseño longitudinal. La muestra estuvo compuesta por 30 pacientes que se diagnosticaron con dolor cervical medio. Lo dividimos en dos grupos, uno que es grupo control y el otro es grupo experimental. En los criterios de inclusión fueron la presencia del dolor mecánico en la columna cervical. En las variables y mediciones se utiliza el estudio que fueron el dolor cervical medio en la escala visual analógica del dolor, EVA, y la discapacidad cervical calculada en el índice de discapacidad cervical. Ambas variables se midieron en cada grupo durante la evaluación inicial, el pretest y el posttest. Los procedimientos del grupo control convencional incluyeron la aplicación de compresas húmedas calientes, así como la terapia de masaje y el tratamiento del área del cuello. El procedimiento se va a llevar a cabo en dos etapas, el grupo experimental y en el grupo control. En el grupo experimental, en la sesión inicial de la segunda fase se evaluó el dolor de EVA y la funcionalidad del paciente con el índice de discapacidad cervical. De la segunda a la última sesión se aplicó el vendaje neuromuscular propioceptivo, lo que generó un efecto relajante y la disminución de la temperatura. El vendaje permaneció adherido por 5 semanas y se retiró. Luego se midieron nuevamente el dolor y la funcionalidad de las mismas escalas. El vendaje neuromuscular propioceptivo fue colocado en dos músculos principales, en las fibras superiores del ECOM, como en la dirección de inserción en el origen de forma Y, lo que genera un efecto relajante en el músculo. En el grupo control se empleó el tratamiento convencional, usando la fisioterapia y la rehabilitación, que consistió en aplicar las compresas húmedas calientes, también la masoterapia y el estiramiento en la zona cervical. Y por último, la última sesión que se realizó fue la medida nuevamente de variables ya expuestas. Bueno, en la discusión, el dolor se localiza, como sabemos, en la región posterior lateral de la región cervical, que manifiesta globalmente. Los síntomas clínicos fue el dolor y la rigidez en el cuello. También el dolor de cabeza como mareos y el dolor irradiado del hombro, también de las extremidades superiores. La cervicalgia mecánica afecta en el estado funcional del paciente, interfiriendo en las actividades básicas como el sueño, el cuidado personal, así como en las actividades laborales también. Y por último, el vendaje neuromuscular propioceptivo, que fue más eficaz que el del tratamiento convencional. Asimismo, se influyó en la mejora de la disminución del dolor cervical y en nuestro estudio se ha podido evidenciar la efectividad, ¿no?, del vendaje neuromuscular propioceptivo para estos tipos de pacientes con estas patologías.
Y bueno, por último, la bibliografía. Eso es todo. Muchas gracias.